Bienvenidas a esta reunión. Esta es una reunión que normalmente hacemos aquí en The Language School. Estamos en Denver. Entiendo que ustedes están en Minnesota. Sí, ¿En dónde? ¿En Minneapolis o en cuál? en Minneapolis. En Minneapolis. Muy bien. Pues cosas buenas salen de cosas malas. Todos estamos viviendo una cuarentena por el virus, que no podemos salir de la casa. Pero bueno, el mundo es chico y gracias a la tecnología y Zoom podemos dirigir esta reunión. Podemos seguir con nuestras clases de español y seguir con las reuniones de prácticas y ahora abriéndolas a todo el mundo. Espero que unos de mis alumnos se junten con este grupo. Normalmente tenemos casi 10 alumnos que vienen cada viernes para practicar mitad y mitad. Aquí en The Language School enseñamos español a los de aquí y claro, inglés a cualquier persona, pero la mayoría de nuestros alumnos, 99% de nuestros alumnos son hispanohablantes que vienen de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Sudamérica. Sí. Normalmente yo hago trabajo voluntario con la gente que aprende inglés como un idioma segunda. Muy bien. ¿Eres profesora entonces o qué haces exactamente? Soy un voluntaria, pero soy retirada. Era una era una yo trying to remember the word era una terapeuta de hablar. Ayudé a los niños que no tuve problemas tienen problemas con comunicación. Muy bien. Y so es trabajo voluntario, es perfecto para mí. Entonces, ¿estás ayudándoles con su pronunciación o qué? Cuéntanos de este puesto. Quiero aprender a conversar en español. Con la gente que aprende inglés. Sí, cuéntanos de su trabajo voluntario y su puesto de trabajo. Pero como un terapeuta de hablar, era importante saber de lengua, no solo la pronunciación. Y cuando trabajaba, yo trabajé con muchos niños que tuvieron problemas con sus idiomas primera, español o somali. Y me gustó trabajar con la gente de países diferentes. Ok, muy bien. Y ahora, actualmente, en este trabajo voluntario, en su puesto, cuéntanos de lo que tú
de lo que te dedicas, a lo que te dedicas en ese puesto. ¿Estás enseñando o qué es lo que estás haciendo con las personas que quieren aprender a hablar inglés? I les ayudé, los ayudó con leer, conversar, entender, todo. Ajá. Ok, muy bien. Y es interesante porque la gente de Somalia, normalmente ellos hablan inglés bien, pero no lean bien porque ellos no tuvieron oportunidades a aprender a leer en sus idiomas primera. Oh. Porque Primer idioma. normalmente la gente de Sudamérica y Centroamérica, los latinos, normalmente no hablan inglés tan bien, pero pueden leer inglés. Interesante. So, yeah, interesante. Bien, bien. Y, Pues te felicito con tu español porque hablas muy bien español. oh, Sí. Gracias. Y bien, Sally, Lo porque trato. Sally, porque tú estás aprendiendo a hablar español. ¿Por qué deseas hablar español? Oh, sí. Bueno, tengo una hija y tengo dos nietas y ambos entendían español. ¿Sí? Mi hija, cuando era más joven, demasiado, bueno, en grado 4, posible, comencé a aprender español en su escuela. Ok, bien. Y luego en universidad, estudié en España para un semestre. ¿Tú estudiaste en España? No, mi hija. Mi hija estudió en España. Oh, sí, mi hija estudió en España para un semestre. I studied. So. Sí, yeah, sí. Couple of things there, Sally. Ambos means both. Sí. I think you were. Oh, todo. I think you were talking about 3 people, right? Exactamente. Here Sí. you want to say todos. Todos Sí. hablan español. Todos hablan español. Sí. Mi hija y mis nietas, todas hablan español. Todas hablan español. Ajá, sí. Muy bien. Sí. Entonces, aprender a hablar español es una actividad para ayudarte a conectar con la familia y apoyarles con sus estudios, ¿sí? Sí. Y para mí, aprender español es un pasatiempo. ¿Sí? Y me gusta aprender cosas nuevas y especialmente una lengua no estudié nunca. Sí, está bien. Sí, Muy sí. bien. Y también mi esposo y yo disfrutamos viajar
los países cuando la gente habla español. A los países hispanohablantes. A los países Hispanohablantes. hispanohablantes. Repite, por favor. Okay, so I just put it in the chat for you. Oh. Hispanohablante means Spanish speaking. Hispanohablante. Oh. Sí, hispanohablante. Hispanohablantes. Por ejemplo, México y España y Cuba. Sí. Muy bien, perfecto. Bien. David, olvidé decirte que mi hija era una maestra de español. Ella vivió en Costa Rica hace muchos años con una familia que no habló inglés y ella enseñó en una escuela por español, por la inmersión español. Sí. Y ahora ella tiene una niñera de Colombia. Desafortunadamente, su niñera habla inglés muy bien y no quiere hablar conmigo, pero cuando sus padres la visitaron, ellos no hablaron inglés y fue una oportunidad perfecta para mí practicar español. Muy bien. Bien. ¿En Minnesota hay muchos hispanohablantes? Menos que en Denver. Sí, me imagino. Sí, Denver sí. ya es una parte de México. En St. Paul, en varios distritos, hay muchos latinos, pero no como en Denver. Hay una población más grande de Somalians. Sí, sí. So the word you're looking for is población. Oh, población. Población, muy bien. Población. Sí, sí. Muchos restaurantes tienen empleados de Hispanohablantes. Hispanohablantes. O Sí. hay restaurantes hispánicas. Sí. Y O posible no. Cualquier restaurantes. En cualquier, tú dices que en todos los restaurantes hay hispanohablantes trabajando. sí. Es un problema por mis estudiantes porque muchos de mis estudiantes trabajan en un restaurante y no tienen oportunidad de hablar inglés. Ajá. Sí. Es verdad. Sí, es típico hoy en día que en la cocina, las personas cocinando son mexicanos. Y pues los que están en la parte enfrente, los meseros, los anfitriones, los gerentes,
hablan inglés. Los restaurantes tienen dinámicos muy interesantes. Yo tenía un amigo que era chef, que Ah. cocinaba. Nunca estudiaba español, pero trabajando en la cocina, después de un año, empezó a hablar español. Nunca lo Ajá. escuchó. Sí. Habla mal, habla Ah. sin gramática, no tiene mucha gramática. Suena como un niño cuando habla, pero se comunica bastante bien, habla con fluidez bastante bien y entiende todo. Solo es que su gramática le Sí. falta mucho a su gramática, pero sí es. Quizás necesito trabajo en el restaurante. Sí. Miren, estoy subiendo aquí un documento que ustedes pueden descargar si quieren, Oh, que se llama Study Tips for Learning How to Speak Spanish. oh, excelente. Esto es un guía. Bueno, no me presenté bien, Judy. No sé si Sally te contó mucho de mí, pero yo soy profesor de español e inglés y director de una escuela en Denver. Y todo lo que hago aquí con mi escuela es dedicado a la conversación y hacer que el aprendizaje sea más fácil y divertido. Y entonces estoy compartiendo este guía que creé para mis alumnos que tiene 15 consejos para ayudarle a practicar y hablar español con más confianza. Voy a ver cómo hago esto. Ok. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. Entonces vamos a hablar un poco de la segunda o el segundo consejo que tengo aquí. So this one's just all about practice speaking your new language whenever you can. So Sí. that's why I asked you a little bit about the demographics of Minneapolis. I don't know it very well, but I'm sure there's still plenty of Spanish speakers in the area. So this is just a little suggestion of See, how I should probably get together with my students at the coffee shop after this virus, and I could help them and they could help me. Yeah. Sí. So my first piece of advice for my students is to learn kind of these simple phrases. So every time you hear somebody speaking Spanish, try and introduce yourself to that person. So it's, you would say, Judy, hola, me llamo Judy, ¿cómo te llamas? Soy de Estados Unidos, ¿de dónde eres? And then finally, estoy aprendiendo español. Podemos Sí. practicar. Excelente. I would say if you can really get in the habit of doing this, it's always uncomfortable introducing yourself to someone for the first time. But honestly, if you can get in the habit of doing this, you're going to start speaking Spanish everywhere you go. Grocery stores, coffee shops, restaurants. Obviously, once things get back to normal, right? So just get that confidence. Spanish speakers, as you've already experienced, are incredibly friendly and warm people. And they really, really, like, there are certain cultures that do not like it when you speak their language, like the French culture. You can't stand to hear French misspoken, mispronounced, right? But the Spanish speakers, like, you will see people just hug you for trying to speak Spanish with them. I agree. In fact, my students, a lot of the times they'll say, can we spend the last 5 minutes? We'll help you with your Spanish. Yeah. Yes. So then I have found that also in traveling in Spanish-speaking countries, that even if I need help, they appreciate that I try. And I don't know, historically, we've always had a lot of interaction with Mexico. The state that I live in, Colorado, was part of Mexico at one point. Yes. There's a ton of tourism, like Americans love going to Cancun and Puerto Vallarta and places like that. But so few of them even make an effort to say, hola, ¿cómo estás? So I suspect it's twofold, One reason is they're just so used to Americans not even trying that they get really happy
And it just, you know, another reason too, especially for people that have immigrated here, you know, and have been living here for years, kind of closed into their little community. There's certain, you know, when you're in a situation where you don't understand the language or the culture and you're living in your own little bubble, it starts creating bad ideas. You know, it can create kind of paranoias, and you know, people start thinking, Americans don't like me, they don't talk to me. It's like, it's not that they don't like you, and that's why they're not talking to you, is you speak a different language. That's why they're not talking to Yes. you, you know? So when you make that little effort just to say, hola, ¿cómo estás? Estoy aprendiendo español, podemos practicar, you will change people's lives, literally, because they'll, you know, you may talk to someone that's lived here for 20 years and has never spoken to an American. Or never Really? could. Really? Never. Yes, I live this all day, every day. I have Yeah. surprised so many of my students here by the fact that I speak English and Spanish. Like when I open my mouth, people get really surprised. Another Yes. interesting thing is that here at our school, we're in a very diverse neighborhood, so we have a lot of Black people that live here in the neighborhood and come in and take our classes. And we've got two of our instructors that are Black that are also, one of them speaks French and Spanish and English, and the other one speaks, his native language is English, but he also speaks Portuguese, Spanish, and Japanese. Oh my. And when they see these guys speaking Spanish, they're like, what? I don't, Yeah. Like, we're literally changing the perception, you know? Yes. So it's a really amazing thing. So this next little section I'm going to share with you is just, so like once you've learned these little phrases, which both of you should have no trouble saying these at this point with your Spanish. Exactamente. Different places. I think, was that you, Judy, that mentioned it, or Sally? Restaurants are great places to practice Spanish because of what we just talked about. There's almost always about half the staff that speaks Spanish and half the staff that speaks English. That's the way it is here in Denver, and I've got family in Georgia. I've gone there. It's the same way in Georgia. It's the same way in Missouri. So. I usually, excuse me, if I have a waiter or waitress that has a name tag that looks like it might be Spanish, I will usually ask, ¿hablas español? Good. Instead of just assuming that they are, you know, Hispanic, I ask them, and then I proceed to ask if I can speak with them in Spanish, and I can do a pretty good job with ordering. Yeah. And just, you know, little chit chat kind of things. Yeah. But I did meet one, and let me see, this was at, Avenida. Judy, do you remember the restaurant Avenida? Yes. Out here at 394. And same thing. And the waiter said, well, it's really difficult for me because I have to translate it in my head and then speak Spanish. So although he is Hispanic, he did not really speak the language very well himself, but anyway, we did it. We struggled through it. Good. So yeah, you can always, and then even like, so like regular American or Italian restaurants might not have a huge Spanish speaking staff, but for sure, if you find a like a Mexican restaurant. Yes. I don't know if you might have a Peruvian restaurant in Minnesota. Well, or Avenida was Peruvian, but it went out of business. It's too bad. Peruvian food is really good. And then like Cuban restaurants too are pretty common. So I don't know. There's some Cubans that lived in Minneapolis along. Yes, there are a couple of Cuban restaurants too. But and then also the food trucks. We have a taqueria food truck right down the street from us, and in fact, one of the gentlemen there doesn't speak English at all. They're usually two guys in the food truck, but that's a good place to practice. So food trucks, restaurants. So, and then just to elaborate a little bit, good ways to practice with them, obviously around ordering your food if you can. But even if you know what you want, ask for a recommendation. You know, that's a simple little thing that a lot of times people don't think about, but it's just a way to open up the conversation.
You know, try and ask them details about something that's on the menu, something that you've never tried before. Ask them if they like it, what's in it, things like that. How it's prepared, how it's cooked. And then throughout the meal, when they're coming back, you start asking them questions, where they're from, what they like to do for fun, that sort of thing, just to kind of make it, every time they come up to the table, there's an opportunity to practice. See. Right? This next little point on here, just stores that you visit frequently. If there's ever somebody that works at the store that you know speaks Spanish. But I don't know if Minneapolis, I would assume there are certain neighborhoods that might be a little, because they tend to kind of congregate together. Yes. There's like a known, if you know where like a Spanish speaking neighborhood is, you can start visiting the stores that are in those. So I live in a Spanish speaking neighborhood in Denver. And like, if we go up to the little shopping mall, you know, it's like a little strip mall, almost every single business that's in there. So you've got a panaderia, which is a Mexican bakery. You've got a carniceria, which is a butcher shop. And then even at the bank, like if you walk into the bank, it's a Wells Fargo. There's nobody speaking English in that bank. When I go to the bank, I do everything in Spanish here because all the tellers speak Spanish too. So like if you're in a Spanish speaking part of town, just about every store that you can visit, sometimes they'll have little clothing stores. And then you can start, you know, as you're, you know, going up to again, introduce yourself, tell them you're practicing Spanish, and start making small talk with them, things they like, recommendations, what to buy, sports, that sort of thing. And then I think you mentioned, Judy, if you have students, you know, go into a coffee shop with them and go in, order something to drink. If you're going with your students, they will like that. Trust me. If you invite them out, just so you know, with the culture, the Spanish speaking culture, normally like when we get together with our friends, we kind of would split the bill. In the Spanish speaking culture, if you invite somebody to go have a coffee, you should be expected to pay for it. Oh, that's good to know. So just so you know, if you invite your students to go drink a coffee, make sure you're planning on paying for it as well. And same thing, if they invite you to do something, you know, don't go reaching for your checkbook. Oh, okay. So when you invite somebody, te invito a tomar un café, you're saying, I'd like to invite you to have a coffee as well as pay for it, just so you know. And then as Sally knows, because she just bought the book, thank you, yay. So I sell this book here. I don't know if you can see it in the window here. But this is a book that's just pure conversation starters. It's got over 500 conversation starters. And it's got English and Spanish side by side. So it's the exact same questions in both English and Spanish. So if you have people you get to practice with, Judy, this will be a great book for you to get. And you can look into the book too when you're looking at it on Amazon. But yeah, it's laid out just that way. But David, I was able to, after you sent me that link, I was able to find it for $10. Yeah. Good. Yeah. And then also they offered me the opportunity to have it loaded into my Kindle. Yeah, I think for nothing, for free. However, for me, that means it went into my sister's Kindle because we share our Amazon account. But that would be handy too. So yeah, I think this is very good. Yeah. So I created this book specifically for this purpose, so that if you have people to speak Spanish with, sometimes it's just a matter of coming up with the things to talk about, right? Sometimes you don't know what to say. So this book is really geared just to give you a guide. Nice. I've got some questions. We can go ahead and practice with some of these now, and then you don't have to stick to them. These questions are just meant to start the conversation, and once you get started, then you go off and do it on your own. So, bueno, vamos a comenzar. Sally, ¿te gusta bailar? Sí, me gusta bailar, especialmente la salsa. A mí me encanta bailar salsa. Y para hacer ejercicio, me gusta zumba. Okay. ¿Sí? Me gusta la música, me gusta la baile, todo. Qué bueno.
Si te gusta bailar salsa, este es otro asunto muy importante. Si estamos aprendiendo a hablar español, podemos empezar a buscar actividades culturales alrededor del idioma. Sí. Cuando yo me mudé a Argentina en el 2005, que me mudé a vivir en Argentina para practicar español, y una de las primeras cosas que hice fue buscar clases de danza. ¿Qué es la forma de más popular o qué es el baile famoso de Argentina? ¿Tango? ¿La Tango. tango? El tango. El tango, sí. Y entonces, lo primero que hice fue buscar clases de tango. Sí. Y fue una experiencia maravillosa porque quería practicar español y bailando tú estás pegado con una persona y es muy bueno para conocer amigos nuevos. Tú empiezas a formar amistades con las personas en las discotecas y bueno, en donde bailan tango se llama una milonga. Entonces empieza a reconocer personas y hacer amistades. Y me imagino que hay lugares para salsa en Minneapolis, ¿no? Porque salsa se baila en todos lados. Zumba, lo que dijiste, Sally, es otra cosa que es como bailar en el gimnasio, pero casi siempre música latina y muchos que van ahí son hispanohablantes también. Muy bien. Sí, sí. ¿Y a ti, Judy, te gusta bailar? Me gusta bailar, pero soy un cero a la izquierda. Está bien. ¿Cómo se dice two left feet? Yo creo que el dicho en español es decir que tú tienes pies de plomo. Pies de plomo. You have lead feet. Oh. Tú tienes pies de plomo. Pies de ploma. Plomo. Con O. Plomo. Diploma. Bueno, por eso hay algo que se llama vino. Con 2 copas de vino no importa. Es verdad. Bueno, Judy, entonces, si no bailas mucho, ¿cuál es tu actividad favorita? Me gusta caminar en la naturaleza. Ok. Muy bien. Me gusta mucho las flores y los árboles y los animales. Bueno, no sé si podría ser otra idea buena, pero hay un sitio que se llama meetup.com. No sé si podría investigar grupos de eso, de caminar en las montañas o hacer trekking. Y ahí mandar un mensaje al grupo diciendo, no sé si alguien aquí habla español, pero me gusta ir a dar una vuelta por las montañas. Quien habla español me puede acompañar y practicar español, inglés y caminamos. Porque casi eso es otra cosa. Si a ti te gusta estar en la naturaleza, adivina qué. A los hispanohablantes les gusta estar en la naturaleza también. Sí. Y eso es muy bueno, buscar una actividad para o tus propios alumnos, ¿no? Que tú tienes alumnos hispanohablantes. Ahí también puedes invitarlos a dar una vuelta por un parque o algo así. Sí. Es una buena idea. Sí. Y eso me gusta también porque si estamos en clase, siempre estamos concentrándonos en ciertas cosas. Si vamos a un café para charlar, es otro ambiente. Pero ya saliendo a la rutina normal y hacer una actividad como un deporte o algo así, tú empiezas a hablar de otras cosas. Caminando por las montañas, tú ves un río y empiezas a platicar del río, de
peces, de venado, de animales, de cosas así, ¿no? Que normalmente Sí. no estaría tocando el tema. Mm. Y tú, Sally, ¿cuál es tu actividad favorita? Perdón. Me gusta tejer. Ajá. Tejer, sí. Y cuando era joven, mi madre enseñó ambos mis hermanas y yo a tejer, Muy bien. ¿sí? Y ahora yo ¿no? Con mis amigas y toda disfrutamos tejer. ¿Estás tejiendo? En verdad, mañana mi grupo de amigas y yo vamos a reunirnos Muy bien. en Zoom para tejer. Mm. ¿Están tejiendo máscaras? Sí. Ah. No tejer máscaras. Yo olvidé la palabra para sew. ¿Cómo se dice? Coser. Oh, Oh, sí. coser. Cosea. Oh, yeah, Sí. coser. Yo cosea. Yo cosí máscaras faciales para mi familia, todo. Muy bien. Toda. Mm. Sí. Sí, hay tremenda demanda para las mascaritas Sí. por esta cosa. Bien. Judy, ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer mucho. Soy en un grupo y el lunes. Estoy en un grupo. Sí, estoy en un grupo. Y el lunes, el grupo nos Reunimos. how to meet? So the verb is reunir. So you'd say nos reunimos. Nos reunimos por Zoom. No. There's a couple of words that might help you here because I noticed reunir is kind of for our English mouths is a little tricky. Encontrarse is a good one. Sí. Or juntarse is Juntarse, like sí, me gusta juntarse. Nos Sí. juntamos en Zoom. Nos vamos a juntar en Zoom. That one's super easy to say. Nos vamos a juntar en Zoom. Y acabo de leer un libro, Dear America, Notes of Undocumented Immigrant. Bien. Y también American Dirt. Oh, sí. Yo leí también. Yo lo leí también. Muy bien. ¿De qué se trata American Dirt? Es una historia de una mujer y su hijo y su familia se
how do you say killed? Mató. Mato. ¿Qué es? Sí, el verbo es matar. Matar, sí. Mataron para el cartel. Uf. Sí. Y ellos necesitan escapar. Maybe there's a different for escape. Ujú. Oh, Sí. es muy triste. ¿Es I moved. ficción o no ficción? Ficción. ¿Es Sí. ficción? Sí. Sí. Suena Y- interesante. Me gustaría leerlo. Sí. Hay muchas violencia Sí. en este libro. Wow. En ese libro. ¿Correcto? En este libro. En este libro. Interesante. American Sí. Dirt. Sí, sí. Es controversia, un libro controversial. Exactamente. El autor es americano. Y puertorriqueño. Y puertorriqueño. Puertorriqueño. Y puertorriqueño. Sí. Ujú. Muy bien. Y, ¿Ustedes leen libros en español a veces? No. No. Solamente los libros simples, específicamente por los estudiantes. Sí. Yo les voy a mandar aquí un libro excelente para leer. Ah, Para acostumbrarse a leer en español, si lo puedo encontrar aquí. Third edition. I think this is the most current version of it. Where's my chat? Okay, this book is called The Easy Spanish Reader. oh. And I can't recommend it enough to my students. It starts in very, very, very simple, short passages in very, very simple grammar structures. Okay. And every story that you read advances the length, the vocabulary, and the grammar just a little bit. So like the first 10 stories will probably be super, super simple for you to read, but then you'll start, getting into a little bit more things. It's got some really great cultural stories mixed in, history stories. And I just love the way it progresses from very, very simple to advanced Spanish. And it, like right there on the spot, if it's based off the level, if it thinks that these should be new words for you, they'll give you the definitions right there. A mí me gusta mucho leer en español. Yo leo libros, pero bueno, yo hablo español por 20 años ya. Todavía me cuesta leer en español. Si yo leo una novela de un escritor normal, por ejemplo, de Vargas o de leer Don Quijote, sería imposible. Hay tantas palabras y vocabulario que no suele usar en la vida cotidiana. Entonces, si yo leo una novela regular en español, tengo que estar ahí con un diccionario y buscando palabras y me cuesta. Do you know that phrase, me cuesta? No. So costar means to cost, right? So if you say, I'm going to buy a hamburger, una hamburguesa cuesta $10. You can use that when you as an expression to say something's really hard for me. Me cuesta leer en español. It's hard to read. Like it costs me. Sí. It costs me time.
It's not costing me money to read, but it's costing me time to read. Sí. Me cuesta Sí. algo terrible leer. Me So that's why I cuesta recommend leer. this book that I sent you in the chat. Excelente. It's easy to read. Mm. It's good. I like it. Es cultural, es interesante. Se trata de la historia, de la cultura. Vale la pena leer ese libro. Ah, sí. Hace un año pasado yo ordené una revista, se llama People en español. Ah, sí. Sí. Y entonces yo puedo leer, puedo leer porque posible yo conozco la actriz o actor o cantante y sí. De hecho, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas revistas que tenemos aquí también se publican en español también. De cualquier tema que te interesa, busca si, por ejemplo, si hay una revista que te gusta, si te gusta People, tienen en español. Si te gusta algo de no sé, yo creo que como tecnología y ciencias, Scientific American, yo creo que se publica en español. La mayoría de las revistas, si te gusta leer una revista, revisa, investiga si la tiene disponible en español también. Sí. Muy bien. Bueno, Judy y Sally, ya son las 11. The practice hour is over. Sí. It went by muy fast. rápido. Muchas gracias, David. Sí. Fue muy rápido. It goes by fast. It goes by fast. It does. Sí. So yeah, thanks for joining us. We've got a couple of these scheduled. I've got another one on Wednesday, next Wednesday, I think, at 3 o'clock Mountain time. So that's 4 o'clock your time. So feel free to connect with any of these. I'm going to go ahead and leave my information here. And my phone number. Sí. Y David. Yes. Yo he enviado un correo electrónico a Heriberto. Ah, muy bien. Sí. Y yo espero que vamos a escribir por correo electrónico. Muy bien, perfecto. Sí. You can use that book to ask questions. Okay, muy bien. Okay. Well, you've got my contact information. Sí. Outside of these, reunions, we do have a lot of classes going on, so I'd be happy to talk to you about one of our classes if you wanted to do some classes with us, but feel free to join us for these weekly So do you have, David, do you have online classes right now that are? Right now we're doing everything online. For, I don't know what level we would be in. What I'm wondering, like right now, I have an online class, 2 of them that I'm already doing. But in the winter time, when we go to Florida, I have nothing for practicing Spanish. Do you normally have online classes? Normally we do everything around our in-person classes, but this is changing everything for us. Well, and what I'm wondering about is if it could be an option in addition to the in-person when this is over. Yes. I don't know. And another idea, would you consider doing like a small group tutoring thing? Judy and I have been in class together. We have common assignments and so on. And maybe that would be a way we could approach it too. I think that our local community ed class is not going to meet this summer.
Okay. But maybe we could think about something like that. Yeah, so if you want to, we can schedule a time to do an evaluation with you. Okay. Just to determine what the right level is, and then we could give you a free demonstration of one of the classes and then tell you about the different options we have available. Okay. Okay. Sounds good. Yeah, I'd be interested in Let that. me okay, let me bring up then another link to share with you. Got all And these we'll be able to print out the chat, I think. You should be able to, yeah. Yes. All right, so I'm going to share this one. This is a link to our website that has a section on it with our scheduling tool online, so you can actually see what my schedule is, my availability, directly schedule something there. Okay. All right. All right. So yeah, if you want to schedule that, we'll put some time together to give you an evaluation, figure out which level you'd go into, and then I can tell you about all the different options we have. Okay. Muchas gracias. Yeah, Y hasta luego. Ciao, ciao. Ciao. Y feliz Pascua. Pascua. Felices Pascuas. Pascuas. Sí. Dale. Bye, bye. Y happy Passover, Judy. Oh, gracias. Adios. Ciao, ciao. Trying to figure out how to Yeah, me too. How do I print get out of here? this. Oh, there.